Dios les bendiga, queridos estudiantes de grado quinto. Me alegra saludarles en este día y bienvenidos a su clase de historia. Así que yo sé que ya tienen ahí listo el cuaderno, muy atentos. Y vamos por favor a colocar la fecha de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, colocamos la fecha de hoy y vamos a seguir con este estudio sobre la República de la Nueva Granada. ¿Listo, muchachos? Y vamos entonces a poder avanzar y asimismo ir dándole finalidad a esta temática, ¿listo? Entonces, muchachos, la clase pasada trabajamos todo un contexto histórico, como un recuerdo histórico sobre lo que fue la República de la Nueva Granada, ¿cierto? Hablamos sobre la cronología desde 1830, luego de la muerte de Simón Bolívar y culminación de la Gran Colombia. Analizamos una reforma constitucional, ¿cierto, chicos? Analizamos una reforma constitucional de 1832, analizamos una parte de separación de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la parte de responsabilidad de los funcionarios públicos, la libertad de la prensa, protección a cargo del Estado de la religión católica, que lo hablamos, y toda la creación de cámaras provinciales, que ustedes desarrollaron un mapa, ¿cierto? Que es el que están viendo ahí en pantalla, ¿cierto, chicos? Entonces, muy bien, hemos desarrollado esto de una manera muy interesante. Clases anteriores hemos visto presidentes importantes o más destacados en relación a la República de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander, de Márquez vimos también, pudimos analizar una ubicación. Entonces, hemos estado desarrollando aspectos bien interesantes, las banderas de algunos nombres que han consolidado nuestro país, que se han consolidado nuestro país hasta el día de hoy. Entonces, el día de hoy, chicos, como están viendo ustedes en pantalla, nosotros vamos a ver algunos aspectos importantes que cobraron, digamos, o que tomaron fuerza durante la República de la Nueva Granada. ¿Sí? Son aspectos importantes que vamos a categorizar en nuestro cuaderno y los vamos a tener. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, por favor, con la fecha de hoy, como se los dije, y vamos a colocar un subtítulo que diga tal cual como está en la pantalla. Durante la República de la Nueva Granada también tres puntos suspensivos y vamos a enfocarnos en 3, 4, 5, 6 aspectos muy fundamentales de lo que estaba aconteciendo durante el contexto de la Nueva Granada. ¿Listo? Por eso el subtítulo, espero lo estén anotando, es durante la República de la Nueva Granada también tres puntos. ¿También qué, profe? Vamos a mirar seis aspectos bien importantes y bien fundamentales. ¿Listo, chicos? Entonces, muy bien. Eh, Vamos a iniciar con el primero que ven ustedes en pantalla, ¿sí? La primera viñeta. Y las van a ir anotando ya, profe. No, listo, no las van a anotar ya, sino que primero vamos a la explicación y ya en un momento, cuando terminemos de dar la enseñanza y ustedes puedan comprender esto de manera correcta, ahí sí vamos a tomar nota, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces, no lo vayan a hacer todavía, por favor. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a analizar un primer aspecto de lo que acontecía durante la República de la Nueva Granada, vamos a comprender que el presidente destacado que vimos nosotros, no sé, hace 2, 3 clases, que fue José Ignacio de Márquez, como un presidente destacado en relación a la República de la Nueva Granada, él promulgó una nueva constitución, una nueva reforma constitucional. Recordemos que anteriormente hablamos de la reforma constitucional de 1832, pero en este aspecto hablamos de 1842, ¿sí? Unos 11 años, 10 años, luego de esta primera reforma constitucional de la Nueva Granada. ¿Y qué era lo que este hombre empezó a implementar o qué era lo que estaba pasando mientras se promulgó esta nueva constitución en el año 1843? Pues resulta que acuérdense que habíamos hablado de que este presidente, José Ignacio de Márquez, fue un presidente civil, no había pertenecido a ninguna parte militar, entonces por ende llevaba
digamos que en sí, dentro de sus valores, la parte de ese valor cívico, rescatar mucho la parte de la democracia, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a enmarcar que este presidente fue un, digamos que, pionero en poder darle más poder al presidente. ¿Más poder al presidente para qué, profe? Para gobernar en un sentido de manera correcta o de una manera positiva en relación a este país que estamos abordando, que se denominó la República de la Nueva Granada. Es muy importante comprender que este hombre, de acuerdo a la Constitución de 1843, fue el encargado de ratificar, digamos, esta forma en la cual el presidente, digamos que obtendría un poder más absoluto sobre todos los organismos de control en determinado país. De ahí, pues, las cámaras provinciales que vimos en el mapa, pues ya no iban a ser tan independientes, sino que podían estar más vigiladas, no sometidas, sino más vigiladas en relación al presidente José Ignacio de Márquez, ¿no? Dos, se consolidaron los partidos políticos y liberales. Esto es muy importante porque anterior a ello, en la Gran Colombia, en la Confederación Neogranadina, no se constituían partidos políticos. Solamente hasta la Nueva Granada, hasta poder mirar, digamos que el contexto de este país llamado República de la Nueva Granada, y hasta 1843, con una segunda reforma constitucional en la Nueva Granada, es que se puede constituir que la existencia de un partido liberal, un partido político liberal y un partido político conservador. Es muy importante tener, digamos, que estas ideologías que se empezaron a enmarcar luego de poder tener un desprendimiento o de ese desmembramiento desde los españoles para no tener un sometimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que los conservadores, algunos sí, eh, se aplicaba esta palabra. ¿Cuál palabra? Conservar. Conservaban las costumbres, las normas y las tradiciones que posiblemente eran traídas o fueron traídas desde España y en la forma de gobierno, ¿sí? Los liberales siempre se han categorizado por ser los revolucionarios, digamos que esta palabra, al ser libres y al tratar de liberarse de esa conservación de normas que no podían llevar a nada positivo, ¿sí? Desde ahí pues vamos a abordar varios contextos, pero es importante que sepamos que se consolidaron los partidos políticos liberal y conservador en la Nueva Granada, ¿no? Muy importante, chicos. Siguiente, fueron expulsados los jesuitas en 1850, quedaron abolidas, número uno, la pena de muerte y la esclavitud a partir del año 1851. Qué interesante que esta corriente de jesuitas es un pensamiento también muy partidario desde los franciscanos, desde la parte de Italia, pero no nos enmarcamos en eso, sino nos enmarcamos en una realidad bien interesante en la nación de la Nueva Granada. ¿Por qué, profe? Porque vamos a comprender que, número uno, se abolió, ¿verdad? Luego de la Constitución de 1843 y esta reforma constitucional y cerca de 1850, ¿qué es lo que estaba pasando? Número uno, se abolió la pena de muerte y la esclavitud a partir de 1851. Entonces vamos a ver que la pena de muerte y la esclavitud todavía estaba catalogada en la Gran Colombia y en la Nueva Granada, pero hasta el año 1851. Esto es muy importante porque se empieza a tener un auge de los derechos, pocos o muchos, pero se estaba empezando a transformar la sociedad de la Nueva Granada y tener una consolidación de diferentes estructuras sociales que iban a ser positivas con el tiempo para poder, digamos que, catalogar una nación que realmente fuera libre y demócrata. Entonces es muy importante, chicos. Siguiente, se estableció la libertad de prensa durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, también que fue seguido en relación a estos, digamos que poderes o digamos que gobernantes que estaban, Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez y Tomás Cipriano de Mosquera, el cual empieza, digamos que a tener una predominancia en esa parte de libertad de opinión, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada hablamos que se estaba limitando mucho la libertad de opinión sobre algunas concepciones o algunas ideas de lo que estaba pasando en la Nueva Granada, y eso desde ahí empieza a tener una transformación y a tener una libertad no solamente de pensamiento, sino también de libre opinión de acuerdo a las, digamos que,
formas de pensamiento también en la parte política, ¿sí? De acuerdo a los liberales, de acuerdo a los conservadores, también estaban, digamos que, sometidos a esa forma de pensamiento y desde ahí se da una estructura más libre en relación al pensamiento y a la crítica que se le pudiese hacer a las formas políticas en relación a la Nueva Granada, no solamente formas políticas, la parte económica, la parte de comportamiento social, conductas y normas que estaban rigiendo a la sociedad de la Nueva Granada, ¿no? Entonces, muy importante. Siguiente, José María Obando, que sigue consecutivamente en esta parte de gobernantes, estableció una constitución más democrática. En 1853, 2 años después de abolir la pena de muerte y la esclavitud, que establecía el sufragio universal, libertad de cultos y matrimonio civil. Y esto es muy importante comprender estos tres aspectos. ¿Por qué es muy importante comprender estos tres aspectos en la Nueva Granada? Porque el número uno, el sufragio universal quiere decir que las personas establecían esa libertad o el derecho de votar por sus gobernantes. A eso se refiere el sufragio universal y no era un sometimiento, digamos que hablándolo en que los que podían votar era solamente o siempre las personas adineradas o que pertenecían a la alta clase social y desde ahí lo vamos a comprender como lo vimos en la pirámide de la estructura social de la Nueva Granada, que eran los españoles, ¿sí? O los peninsulares, ¿no? Entonces, desde ahí, el sufragio universal se establece como el derecho, ¿a causa de quién? De José María Obando, en la Constitución del 53, 1853, como esa forma de tener acceso a votar o el derecho a votar libremente por sus gobernantes, ¿no? Dos, la libertad de cultos. Ya acuérdense que en la reforma constitucional de 1832 se había establecido que la religión oficial de la República de la Nueva Granada era el catolicismo. Ya aquí no, ya aquí se da la libertad de cultos y de creencias en relación a diferentes religiones que en aquel contexto estaban también pues emergiendo, ¿no? Y el matrimonio civil se da en la libertad también de casarse, ¿sí? Se podía contraer matrimonio libremente entre un peninsular, un español y entre personas autóctonas aquí en relación al territorio de la República de la Nueva Granada, ¿sí? Eso se veía como algo tal vez deshonroso en que un negro, ¿verdad?, pudiera contraer matrimonio con alguien de su mismo grupo, pero también si se pudiese tener una relación sentimental con un criollo o con un peninsular. Si se daba ya esta libertad del matrimonio civil en una dimensión, la que les acabo de decir, y número dos, en relación a la parte de poder elegir libremente con quién se desearía casar, ¿sí? No era como esa parte que se había, digamos que predominado en la Nueva Granada sobre una imposición sobre los padres, sobre quién debía casarse con su hija, si era una persona adinerada y asimismo era que se obligaba a tener un matrimonio, a contraer un matrimonio. En este aspecto ya se da una abolición. ¿De qué? Pena de muerte, esclavitud, se da el derecho al sufragio universal, a votar libremente por sus gobernantes. Cuarto, una libertad de cultos y quinto, una libertad en relación al matrimonio civil, ¿no? Es muy importante. Siguiente, la República de Nueva Granada se convirtió en Confederación Granadina, ¿no? Al aprobarse la Constitución de 1858, con lo cual se inició la etapa federalista, ¿no? Y en la etapa federalista, pues vamos a evidenciar que hay dos conceptos, federalismo y centralismo. Y el federalismo hace alusión a que habían ya, así como habían cámaras provinciales con poder autónomo en cada territorio de aquel momento, pues también se empezaron a impartir digamos que una distribución del poder no centralista en relación a que solamente el poder económico, el poder político y del control de la República de la Nueva Granada estaba enmarcado en una parte centralista, como era la capital, en relación a la República de la Nueva Granada, sino que ya se daba una transformación federalista. Habían federaciones, ya se cambia el nombre de cámaras presidenciales a llamarse federaciones y se empieza a tener ya una idea de los primeros o del primer surgimiento de esa parte de los departamentos en la nación colombiana, ¿no? Que hoy en día nos llamamos así, pero en aquel entonces la República de la Nueva Granada. Entonces, desde ahí, pues lo vamos a catalogar como una parte federalista más no centralista, que es muy importante en la democracia, en la libertad, ¿sí?
Entonces, qué interesantes son estos 6 aspectos, chicos, de lo que estaba pasando en la Nueva Granada, porque es muy importante comprenderlo y analizarlo. ¿Listo, chicos? Entonces, es importante comprender cómo no solo hubo una reforma en 1832, sino que en 1832 hubo una, en 1843 otra, hablamos también de 1853, entonces, y otra en 1858. Hubieron varias reformas constitucionales de acuerdo a la Nueva Granada, ¿con qué fin? Con el fin de prevalecer el valor a la sociedad, ¿sí? Algunos gobernantes no tenían esa opinión, algunos diferían, claro que sí, con errores, pero se hizo un proceso bien interesante en la conformación de la Nueva Granada, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, chicos, y pues espero pues hayan comprendido esta parte de estos 6 referentes muy importantes que los debemos conocer en relación de la historia y el conocimiento universal de nuestro amado país, la nación Colombia. ¿Listo, chicos? Entonces, muy bien. Entonces, espero ahí hayan comprendido. ¿Listo, chicos? Cualquier duda me dicen. Sin embargo, está muy explícito esta parte. ¿Listo, chicos? Entonces, les bendigo grandemente. ¿Y qué vamos a desarrollar? Les bendigo grandemente. ¿Por qué, profe? Porque van a desarrollar la actividad. ¿Cuál es la actividad, profe? La actividad es que, como les dije al inicio, no van a colocar en lista, ¿sí? En lista los diferentes, no van a colocar en lista los diferentes, digamos que aspectos de los que acontecían en la Nueva Granada, sino que los van a colocar en cuadritos, listo, como si fueran fichas bibliográficas. Si alguien tiene ficha bibliográfica, entonces toma el primer referente, lo anota en una ficha bibliográfica, el segundo en una segunda ficha bibliográfica. En total serían 6 fichas bibliográficas, ¿sí? Profe, yo no tengo fichas bibliográficas, entonces lo puedo hacer en un cuadrito y dentro del cuadro le hace una margen y luego escribe cada uno de estos aspectos de los que estaba pasando o aconteciendo en la República de la Nueva Granada. ¿Listo, chicos? Eh, para que lo tengamos entonces presente. Profe, ¿le debo enviar evidencias? No. ¿Listo? De este trabajo no me van a enviar evidencias. Esto quiero que por favor lo escuchen muy bien y lo comprendan, porque me envían a veces evidencias y yo esos trabajos a algunos les digo que no, porque seguiremos desarrollándolos, ¿sí? Entonces, tampoco es llenarlos de notas, sino que también puedan desarrollar de manera libre. Obviamente esto sí es, todo es obligatorio que lo tengan en el cuaderno, todo es obligatorio que tengan su registro porque les va a servir para el estudio de sus exámenes finales de segundo periodo que ya se acerca. ¿Listo? Entonces, por favor, anotan cada uno de estos 6 aspectos en 6 fichas bibliográficas, en 6 cuadros con márgenes, bien bonito, bien chévere, y los dejan ahí, los tienen ahí, los repasan, ya los explicamos, ya los comprendieron y nos vemos dentro de 8 días con la continuidad de esta temática. ¿Listo, chicos? Entonces, repito, no me deben enviar evidencias, pero sí es obligatorio que cada uno de ustedes tenga esta información. ¿Por qué, profe? Porque le va a ser útil para el estudio para estudiar acerca del segundo periodo del examen final. ¿Listo? Pronto hay estudiantes que no, pues yo, al profe no va a calificar, pues yo no hago nada. Ya es libre, ¿listo? Ya es libre ahí, chicos, porque depende de ustedes, depende de su compromiso y de su responsabilidad como estudiante. ¿Listo, chicos? Entonces, les digo mente, por favor, empezar a trabajar ya en este media horita que les queda sobre estos 6 aspectos en 6 fichas, en 6 cuadros, bien bonito, por favor. ¿Listo? Entonces, les bendigo grandemente. Nos vemos la próxima clase, chicos, y el Señor les bendiga. Entonces, los quiero mucho. Dios los bendiga, estudiantes.